invité a Martín para que nos acompañara y muy graciosamente aceptó, de manera que tenemos dos puntos de vista de la perspectiva, tanto de Martín como el de Fran. Voy a suponer que Eduardo algo lo ha manejado, pero pues yo estoy aquí hoy como un alumno más, escuchando y pues alinearé lo que haya que alinear si desde la perspectiva de lo que se está hablando pues no está alineado con coaching contextual, pero me gustaría que, no sé, que nos dieran esa perspectiva, ese observador que manejan ustedes sobre la distinción entre conciencia con S y conciencia sin S. Así que, sin más, le voy a entregar el micrófono a Fran para que arranque. Bueno, gracias César. Honestamente, no es una distinción que estudié mucho ni que me enseñaron en alguna capacitación. Ocurrió que cuando me contrataron de Superhumanos y empecé a trabajar con este movimiento de Superhumanos, ellos llamaban al primer nivel, o al entrenamiento básico, o al inicial, o a la posibilidad, o depende de todos los nombres que conocemos que puede llegar a tener, en sus distintos contextos y diferencias, llamaban al primer nivel conciencia. Y a mí me llamó mucho la atención desde el principio, me pareció una palabra que nos podía abrir muchas posibilidades, y haciendo una especie de mea culpa, nunca la profundicé mucho, porque vulgarmente yo hablaba de lo consciente y lo inconsciente, lo consciente y lo inconsciente, ni siquiera incluso sin hacer una profundización en qué tipo de consciente o inconsciente hablo, o la teoría freudiana de la invención del inconsciente, y el inconsciente preconsciente y consciente, o sea, sin profundizarlo, lo usaba muy vulgarmente, pero sí me llamó la atención de entrada, y me pareció hasta piola, hasta muy, muy, muy valioso, el ponerle al primer nivel del entrenamiento de transformación el nombre de conciencia. Ahora, en el Superhumanos, o lo que yo vi, lo que aprendí, es que escribíamos conciencia con SC. Y la primera distinción que empecé a hacer, por lo menos en mi mente, es que, o preguntarme si había una distinción entre conciencia con SC y conciencia con C. Porque también vulgarmente muchas veces se dice que se puede escribir de las dos maneras. Y posiblemente la RAE dice que se puede escribir de las dos maneras porque efectivamente son dos palabras distintas. No porque la misma palabra la puedas usar de dos maneras. Porque tiene dos significados distintos, que pueden parecerse, pero depende desde dónde lo abordamos, los vamos a confundir o no confundir. En esa idea empecé a leer un poquitito y a preguntarme cuál podría ser la diferencia para empezar a distinguirlas. Y lo primero con lo que me quedé es que conciencia con SC puede referirse a una perspectiva de mi existencia, a tener algún tipo de perspectiva de quién soy, de lo que hago, o sea, tener perspectiva de lo que está ocurriendo conmigo en el mundo. Y que conciencia con C directamente es, o por lo menos por la RAE, estoy yendo al significado básico, es tener una perspectiva de lo que está bien o está mal desde la moralidad y lo ético. Desde esta primera distinción, que no digo que sea la verdadera ni la única, empecé a preguntarme y a cuestionarme en el sentido de cuando hablamos de inconsciencia, ¿de qué estamos hablando? Porque quizás podemos hablar de las dos variantes. O sea, una inconsciencia moral y ética supuesta, establecida, sobre lo que está bien y lo que está mal. En algunos lugares incluso se habla de la conciencia, estoy hablando con C ahora, religiosa, de la moralidad, de la ética, de qué cosas están bien y qué cosas están mal, o por lo menos de el acuerdo momentáneo de la sociedad con respecto a lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces podemos hablar de tener conciencia con respecto a ese acuerdo de lo que está bien y lo que está mal, o tener inconsciencia con respecto a que no se da cuenta que eso está mal para la mayoría, para el acuerdo de la sociedad. Y también podemos hablar
de conciencia e inconsciencia con ese C. O sea, tener algún tipo de conciencia respecto a mi existencia, a mis pensamientos, a quién soy en el mundo subjetivamente, y tener conciencia de mi inconsciencia, o de lo que no sé de mí y de mi existencia y de mi relación subjetiva con el mundo, con los entes, con las cosas y con las relaciones y los seres humanos y bla, 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 refería a mis pensamientos. O sea que incluso que consciente e inconsciente puede usarse, creo, quizás, en las dos variantes, pero significan cuatro cosas distintas, o podrían significar cuatro cosas distintas. Ser consciente de lo que está bien o mal en el mundo desde la moralidad o la ética, ser inconsciente de lo que está bien o mal en el mundo de la moralidad o la ética. Acá incluso leí que desde la filosofía se podría tomar esta conciencia con C como la virtud, como tener virtud, como ser una persona virtuosa. Y la otra conciencia o inconsciencia, que podría ser tener una perspectiva de mí en el mundo y ser inconsciente de cuál es la perspectiva o mi posición y mi relación personal y subjetiva con el mundo, el cosmos, las cosas, etc. Mucho más que eso no profundicé y me quedan más preguntas, porque si vos buscás en ejemplos, a veces no está claro sobre qué estamos hablando. Pero tengo mucho más preguntas de cómo nos afecta la conducta, a nuestras decisiones y a nuestras relaciones, que en realidad vine acá a escuchar al profesor Martín Daulerio y a aprender de él, o por lo menos a pensar juntos y a escucharlo a César para que reflexionemos juntos. No sé si algo se entendió de lo que dije. Sí, Fran, a ver, sos divino. Me hiciste el pase. Ahora me definí. Bien. Bueno, desde el origen, o sea, de la distinción que hiciste, sí, tengo el mismo concepto, ¿no? De conciencia con ese C tiene que ver con dar cuenta de algo, darnos cuenta de algo que estaba en nuestro territorio de ceguera, ¿sí? Lo que llamamos el territorio de ceguera cognitiva, y cuando tomamos conciencia, eso pasa a nuestro campo visual cognitivo, o sea, lo podemos ver. Eso como primer punto. Y después el conciencia con C sí tiene que ver con la moral, lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Partiendo de esa base que ya explicaste, estuve pensando cómo eso impacta en nuestra vida, ¿sí? El ser consciente o no con SC o con C, ¿sí? Y hay, por ejemplo, algunos juicios que normalmente están en nuestro hablar cotidiano, como por ejemplo, me quedé con el cargo de conciencia. ¿Sí? Me quedé con el cargo de conciencia, ¿sí? O sos un inconsciente, ¿cómo vas a romper la cuarentena? Sos un inconsciente. Estas expresiones, de mi punto de vista, hacen referencia al conciencia con C. Es decir, hay un deber ser que no se está respetando y ese deber ser puede ser explícito o implícito. Puede ser explícito en el caso del aislamiento social. ¿Por qué? Porque se hace pública una conversación, hay información, y el ser inconsciente desde este punto de vista con C tiene que ver con que mi accionar no es congruente a lo que se debería hacer para el bien común. Pasar un semáforo en rojo es de inconsciente, porque hay un acuerdo social, una convención, que cuando el semáforo está en rojo, desde la buena conciencia de la sociedad que somos, yo debo parar y frenar mi carro, mi automóvil, o mi bicicleta, porque yo no manejo. No sé manejar todavía. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, estas conversaciones que escuchamos tienen que ver, desde mi punto de vista, con conciencia con C. Responde a la buena conciencia de grupo. Esto tiene que ver con algo sistémico. La buena conciencia del grupo es una serie de reglas y normas
que se deben cumplir para que yo pueda pertenecer a ese equipo, a ese grupo, a esa familia, a ese sistema y gozar los beneficios. En todo caso, el castigo que recibo por no seguir la conciencia de grupo, es decir, ser un inconsciente con C, es la exclusión. Y esta buena conciencia es relativa, como diría Nietzsche, ¿no? Tanto la moral como la verdad son relativas. Porque si yo estoy en una mafia, la buena conciencia de grupo sería matar al buchón. Y me dirían, sos un inconsciente, si yo fuera capo mafia, si yo al buchón lo dejo vivo. Porque la buena conciencia de ese grupo, de ese sistema, es cuidarnos. Y el que puede delatarnos, lo eliminamos. Desde la buena conciencia de grupo. Que no quiere decir que sea nuestra buena conciencia como sistema en una sociedad democrática occidental. Entonces, desde este punto de vista, si vamos a un movimiento físico, diríamos que la conciencia, con C, tiene un movimiento de contracción. Me marca el camino, me pone límites. Mientras que la conciencia con ese C tiene un movimiento, un proceso de expansión. Tiene que ver con el descubrir algo que no veía. La conciencia con ese C. Mientras que la conciencia con C me interpela en el sentido de alinearme a lo que debería ser. Entonces, cuando a mí me dicen, sos un inconsciente con C, me están avisando de que hay algo que yo debería saber o que ya sé, pero no me estoy haciendo responsable ni cargo de eso. Sería como una transgresión a una norma, algo así. Exactamente, estoy transgrediendo una norma. ¿Sí? Estoy rompiendo un acuerdo, que puede ser tácito o no, o por escrito. ¿No? Entonces, en cuanto al conocimiento, la conciencia con ese C sería darme cuenta, poder ver, llevar a mi campo visual cognitivo lo que no sé que sé y lo que no sé que no sé, es decir, lo que no sé que requiero aprender. Tomar conciencia con ese C sería iluminar un ámbito que estaba oscuro para mí. Mientras tomar conciencia o darme cuenta con C sería a ver qué norma estoy rompiendo, a qué acuerdo no me estoy alineando. Y si vamos a los estados de ánimo o emocionalidades ligados a conciencia con SC y conciencia con C, el estado de ánimo de conciencia con SC sería un estado de ánimo que trae Elena Spinal que me pareció genial, que es de sorpresa y maravilla. Es decir, wow, es el insight, la epifanía, el clic, me cayó la ficha, ahora me doy cuenta. Conciencia con SC. Mientras que el estado de ánimo del tomar conciencia con C, o que alguien me diga sos un inconsciente con C, es la culpa o el remordimiento. Es decir, la culpa, en cualquiera de sus niveles, como deuda emocional. La culpa vista como una emoción social, que aparece cuando uno de mis accionares, que puede ser decir algo, hacer determinada acción, de alguna manera no cumple, no respeta con un acuerdo y eso genera un perjuicio en un tercero. ¿No? Entonces, la conversación con la que sintetizaría de alguna manera el darme cuenta, el tomar conciencia con ese C, sería: he vivido en la ceguera con respecto a este tema. O sea, esto no lo había visto, no tenía ni idea que existía, que podía ser.
Por ejemplo, me he dado cuenta de mis espacios de mejora. Nos hemos dado cuenta, es decir, hemos tomado conciencia de que el coronavirus era mucho peor de lo que pensábamos. Y una conversación que traigo para resumir el tomar conciencia con C sería: hemos sido seducidos y separados del camino de la virtud. La seducción, en tanto C, ¿no? El prefijo C de separar, ¿sí? Y ducere, que es guiar. Es decir, cuando somos seducidos de alguna manera, nos separamos del camino en el que íbamos y nos guiamos o nos dejamos guiar, por eso que nos seduce, a otro camino, a otra cosa. Entonces, en esa seducción, yo me separé del camino de la virtud, porque el camino de la virtud es cumplir con las normas, cumplir con los acuerdos, honrar los compromisos, estar alineado a la verdad. Cuando yo me encuentro en una etapa, en un estado de inconsciencia con C, entonces sería, me he dado cuenta que he sido seducido y separado del camino de la virtud. ¿Qué es lo que requería cumplir y no hice? Entonces, si vamos, y con esto voy terminando, si vamos con respecto a la responsabilidad, a la habilidad de ser responsables, tanto en una como en otra, a mi juicio, la responsabilidad en la conciencia es: estoy siendo fuente en el momento en que tomo conciencia. En el momento que tomo conciencia y me doy cuenta de algo, estoy siendo fuente de mi propia experiencia, porque eso me permite, obviamente, involucrarme en la vida, en la existencia, e ir más allá de eso, y comenzar a planear, diseñar, crear mi ser, el que le da sentido a la existencia, ¿no? Que me permite ir más allá del automático de la existencia, lo que diríamos el ser humano predecible. Mientras que la responsabilidad con la conciencia con C nos pide hacernos cargo de lo que no hemos cumplido. Es otro nivel de responsabilidad. Acuerdo, esa norma implícita o explícita que hemos estado transgrediendo. Cuando, por ejemplo, salgo a la calle y rompo la cuarentena. Cuando, por ejemplo, paso un semáforo en rojo. No sé cómo lo escuchan. Lo primero es que conciencia con C pareciera ser más enfocado en el hacer, pero en un hacer definido o determinado por la conciencia con ese C. Uh-huh. O sea, la conciencia con ese C, que es donde ocurre la determinación de lo que es virtuoso o no, ¿no? La conciencia, incluso la conciencia universal, ¿no? Ni siquiera la individual, sino la conciencia de la manada, ¿no? Sí, de la manada. Conciencia con ese C determina ¿no? el camino de la virtud, me encanta la frase, el camino de la virtud, y seguir o no seguir ese camino tiene que ver con conciencia con C. Entonces, conciencia con C tiene más que ver con el hacer, conciencia con S tiene más que ver con el ser. Es más, puede ser también que algo que en algún momento nosotros tomamos conciencia con ese C,
después se transforma en un estándar que pasa a ser conciencia con C. Sí, ¿No? Como por ejemplo, claro. cuando tomamos conciencia que el coronavirus se transmitía de ciertas formas y que era mejor lavarse las manos y usar barbijo, eso pasa a ser ya un estándar, una norma, y genera una conciencia con C, por el cual después quien no se alinea a ese hacer, como dice César, es plausible de recibir el juicio de sos un inconsciente o no Pero tenés conciencia. Con C, inconsciente con C. con C, con C. Eh, ¿Podría haber una inconsciencia con ese C de la inconsciencia con C? Podría haber, desde este punto de vista, sí, podría haberlo. Dijiste, por ejemplo, Una persona que no, que un dijiste, extraterrestre cae pasar un acá en la semáforo Tierra. rojo, el hacer, ¿cómo? Supongamos que viene un alienígena, cae acá a la Tierra, ¿sí? Y tiene el aspecto humano, y lo vemos caminando libremente por la calle, ¿sí? No haciendo nada de lo que requerimos hacer. Esa persona sería inconsciente de lo que está sucediendo porque está fuera de su campo visual cognitivo, es decir, está en su ceguera, lo que estamos viviendo, y alguien que lo ve, un tercero que lo ve, puede juzgarlo de inconsciente con C, en ese caso. A ver, Así ahí que estarían jugando sería dos niveles. inconsciente con S e inconsciente con C. Exactamente, según el observador. Desde el observador del alienígena, en este Sí, ejemplo, sí. sería inconsciente con ese C. Del observador, por ejemplo, de un vecino que lo ve haciendo lo que supuestamente no se puede hacer, sería un inconsciente con C. Ahora, voy a hacer una pregunta un poco, ¿cómo, ¿cómo aplicas esa distinción en un proceso de coaching? En un proceso de coaching, Sí, y o esto sea, también estoy estoy pensando, buscando, yo veo la distinción, ¿no? Eh, está clara. Eh, no se puede volver un juego entonces de que yo soy inconsciente de mi conciencia para justificar, no se convierte en otra excusa más para justificar uh-huh, que no estoy siguiendo el camino de la virtud, por decir algo. uh-huh. Justamente eso, de eso se hace cargo o podemos observarlo en lo que es la persona ontológica, ¿sí? Y los dominios de observación. Los dominios de observación que se distinguen en la persona ontológica es el experiencial, es decir, lo que la persona, ese ser humano, ese cliente ha vivido y cómo lo ha vivido, cómo se ha sentido con lo que pasó, que eso es totalmente válido. Nosotros como coaches no estamos desarticulando la experiencia, lo vivió como lo vivió. El dominio discursivo, que es, ahí sí están los juicios, como qué me cuento, qué historia me armé a partir de lo que viví. Eso como coaches es lo que nosotros desafiamos, los juicios, creencias. Después está el juicio, el dominio performativo, es decir, lo que está haciendo, mi forma de hacer, las conductas, los comportamientos. El dominio emocional, es decir, cómo me siento, qué hábitos emocionales habito, etc. Y el dominio de la moral, donde acá entraría justamente la conciencia con C, a mi juicio, que es lo que el cliente, ese ser humano particular, cree que está permitido y lo que no está permitido, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces podemos tener un cliente, por ejemplo, que viene con una crisis de identidad, no sé, se dedica a leyes, tiene 40 años, tiene todo resuelto, pero hay algo que no le cierra.
¿sí? No se siente pleno, tiene éxito, pero no tiene plenitud. Y entonces podemos indagar y se da cuenta que lo que siempre quiso hacer es dedicarse a la gastronomía. Tiene pasión por la gastronomía. Le gusta comer bien, conoce muchos restaurantes y es lo que haría gratis el resto de su vida, que es donde fluye. Sin embargo, se dedicó a la abogacía porque su padre era abogado, ¿sí? Y en la buena conciencia de esa familia, ¿sí?, estaba como mandato estudiar leyes, que no está ni bien ni mal, porque puede tener un hermano que también es abogado y está pleno y exitoso, pero de su ser particular primó la buena conciencia, o sea, ser consciente en el sentido de ser congruente con el mandato del sistema. Y entonces, las acciones que tomó, las decisiones que tomó en su vida lo llevaron a tener esa vida que le dio mucho, pero tampoco le da la plenitud, es decir, no tiene una experiencia de vivir alineado a lo que desea, a lo que le gusta, a lo que lo apasiona, etc. Y ahí se requiere no solamente un cambio de observador en cuanto a darme cuenta de qué juicios me tienen atrapado o qué estrategias me limitan, sino se requiere darme cuenta cuáles son los valores de esa buena conciencia y poder reformularlos. Por ejemplo, puede ser que esté en juego el valor de la lealtad, y la lealtad, ¿sí?, es una virtud. Pero podemos preguntar, ¿leal a qué has sido hasta ahora? ¿Leal a tu propia pasión, a tus propios talentos, a tus propios deseos, a tu propia vocación? ¿O leal a las normas del sistema en donde te criaste? Que vuelvo a decir, no está ni bien ni mal. El tema es la experiencia que yo vivo siguiendo ese tipo de patrones o ese tipo de normas, de reglas, de dogmas. Entonces ahí podríamos estar trabajando en generar con nuestro cliente una conciencia con C. O sea, tomar conciencia primero de a qué ha sido leal y reformular el estándar de lealtad. Hasta ahora, ser leal, para mí, era ser leal con mi familia, ser leal con mi sistema, ser leal con mi papá. En este ámbito, reformulo ese estándar de lealtad y voy a comenzar a hacer importante la lealtad a mí mismo, porque entiendo que eso va a traer un beneficio para todos los involucrados, principalmente para mí. Entonces, a partir de esa toma de conciencia con SC, se puede reformular una nueva conciencia, una nueva buena conciencia que pueda abrirle posibilidad a eso que quiere, a eso que ambiciona, a eso que venía reprimiendo, y lograrlo. Y ahí entrarían esas dos conciencias, ¿no? Conciencia con ese C, del darme cuenta, conciencia con C, de habilitarme un camino que hasta ahora estaba prohibido o no estaba permitido. En gran medida, trabajar con la conciencia con C está muy relacionado a generar declaraciones que me den permisos. Y esto hasta se ve muchas veces con emocionalidades, con rebusques emocionales, cuando tenemos un cliente que se enoja de sobremanera. O sea que hay un hecho y sobrereacciona y entra en ira, cuando cualquier persona, bueno, por ahí llega el enojo y ya. ¿Sí? Y eso normalmente tiene que ver con un rebusque emocional, es decir, cuando era pequeño no tenía permiso para mostrar el dolor. Entonces su madre, en algún momento, pongamos la situación de que el niño vuelve de la casa de un amigo triste porque el amigo le rompió el juguete. Entonces la madre dice, los hombres no lloran. ¿Cómo vas a estar triste? Ahora te vas a poner bien, vas a ser fuerte, ¿sí? Y le vas a romper el juguete a él la próxima vez. Entonces,
genera un programa, una estrategia donde no hay permiso para la tristeza y el dolor. Y el niño genera un rebusque emocional, lo que se llama un rebusque emocional desde el análisis transaccional, que desplaza a una emoción y mete ese rebusque. Y ese rebusque nunca es orgánico ni natural, siempre es de forma desmedida. Entonces, una de las formas también que podemos usar la buena conciencia o la conciencia con C en, por ejemplo, una sesión de coaching es que el cliente descubra, tome conciencia con CSC, de que no tenía permiso o que no ha tenido y no se ha dado el permiso para manifestar, por ejemplo, su dolor y su tristeza, y que lo reemplazaba con el enojo, y que a partir de eso pueda reformular una nueva conciencia en donde se dé el permiso de expresar libremente y de forma asertiva las emociones, cualquiera sea. Bien. Yo estoy escuchando y anotándome 1.000.000 de cosas para después estudiar y preguntarte, te aviso. Igual todo esto último me surgió a partir de lo que trajo César y algunas cosas que trajiste vos. Pero me parece que esta pregunta de cómo podemos usar la conciencia con C en una sesión de coaching es muy poderosa, porque nuestros valores, en cierta forma, son la fuerza atrás de las acciones, ¿no? Nosotros tomamos acción movidos, guiados y hacia ciertos valores, ciertas experiencias, pero la energía detrás de esos valores son las creencias. Es decir, el valor sería una etiqueta, sería una carpeta como antes teníamos la carpeta de música, ¿no? En el ordenador, dice música. Entonces, mi carpeta de música tenía AC/DC, The Police, Led Zeppelin, y por ahí si entro en la carpeta de Fran, por ahí tenía, no sé, La Vela Puerca. Entonces, podemos llevar esta metáfora y decir, el nombre que le ponemos a la carpeta es la etiqueta que le ponemos al valor. ¿Sí? Bueno, para mí es importante la libertad, para vos también, genial. Es decir, los dos tenemos una carpeta en la computadora que se llama libertad y para los dos es importante. Ahora, veamos los archivos que hay adentro de libertad, ¿no? Porque esos archivos, es decir, esas canciones, son las que nos terminan emocionando para responder a un interés. Y a mí me va a emocionar Black Sabbath o Led Zeppelin y por ahí a Fran otra cosa. El tema es cuando nosotros creemos que solamente ser congruentes o tener coherencia con la etiqueta del valor, ya está. Entonces por ahí, por ejemplo, en las relaciones de pareja, puedes llevar a conflictos. Porque para vos es importante la libertad, sí, para vos también, obviamente. Ok, bueno, vos sabés que entra dentro de los estándares de mi libertad salir todos los jueves con mis amigos y volver a las 3 de la mañana. Y por ahí mi pareja dice, genial, para mí la libertad es importante, pero los jueves volvés a la medianoche. Okay. Entonces, esa no es la libertad, es libertinaje para la otra persona. Claro, son diferentes canciones, de diferentes estándares, a partir de creencias generadas por experiencias, ¿no? Que es lo que de alguna manera nos mueve en el día a día. Es decir, esas estrategias que generamos a partir de experiencias que vivimos y que llevan más que nada a estar en bienestar o evitar el dolor. ¿Sí? Entrar a la vida y escapar a la muerte, en forma muy sintetizada, ¿no? Cari, tenés ahí un aporte, una pregunta, creo que puede ser importante. A ver, dale, ¿estás ahí? Aquí estoy. No, cuando estaba hablando eso de rebusque emocional, pude ver en verdad una situación específica que estoy viviendo ahora, por qué reacciono de alguna manera o me molesto por eso, dado algún momento en mi infancia que no me dejaban expresar ese sentimiento. Entonces en ese momento, pum, como que me cayó una ficha.
Gracias por eso. Y ahí, Claro. ahí te referís por rebusque emocional a un patrón de conducta para tapar una emoción, algo parecido, algo así dijiste, Dauler, ¿no? Sí, Claro, ¿por qué me sí, molestó en determinado momento? O sea, no entendía por qué me molestaba, por qué me fastidiaba tanto. Y era por eso, porque en algún momento me decía que no tenía que mostrarlo, pues, ¿no? Y yo decía, ¿por qué me molesta tanto? Y de verdad que no lo entendía por nada y ahorita recién entiendo por qué. Y recién ya le puedo dar la vuelta, creo. claro. Tenemos un par de preguntas para poder identificar un rebusque emocional, ¿no? Por ejemplo, cuando entramos en una determinada emoción incómoda, que casi siempre cuando sobrereaccionamos después quedamos en el sentimiento de culpa, ¿no? Es decir, ¿cómo dije esto? Estuve muy duro, esto va a traer consecuencias, etcétera. ¿Es adecuada esta emoción en duración? ¿Es adecuada en intensidad? ¿Es adecuada en calidad? Es decir, ¿aplica lo que está pasando? Y otra que es muy simple. Otra persona en el mismo lugar reaccionaría o se emocionaría en esta medida, con esta duración, con esta intensidad. Si las respuestas son no, es muy probable que estemos presos de un rebusque emocional, que es como una especie de, si vamos a un término de la informática, sería como hackear una emoción, ¿sí? Para que genere otra cosa. Entonces, como no tenía el permiso para expresar por ahí mi tristeza, el rebusque genera que lo exprese y la metabolice toda esa energía con el enojo. ¿Sí? O viceversa, si no había permiso para el enojo, caía en la tristeza, o no había permiso para la alegría, entonces caía en la soledad, ¿sí? O en la culpa. ¿Cómo vas a hacer, vas a reírte todo el tiempo? ¿No ves que, no sé, mamá no se siente bien? Entonces se genera el sentimiento de culpa para compensar esa deuda emocional que desde nuestro observador percibimos y generamos, ¿no? Porque sentimos en ese momento que nuestro accionar de alguna manera perjudica a un tercero y que no debería pasar. ¿Cómo? Me dejó con muchas preguntas. Yo soy muy básico, soy mucho menos inteligente, entonces me quedo con preguntas muy básicas. Martín, y ahí, por ejemplo, también, por ejemplo, ¿no? Uno dice, cuando te pasa eso, también tú, en el momento que reaccionas, te queda la culpa porque también piensas, bueno, sabes que si uno actuara desde la prudencia, desde la forma asertiva, no lo harías, o sea, conscientemente, pues no, pero el inconsciente te sale ahí de sentir eso. Entonces, yo lo vi en ese momento determinado, por ejemplo, que no quiero reaccionar con ese fastidio o algo, lo siento, no lo expreso, pero el fastidio se queda ahí. Y eso obviamente me hizo en ese momento sentir culpa después, porque sabía que no estaba bien, o sea, totalmente consciente que no estaba bien, Ay, te prudentemente y asertivamente hacerlo. ¿El resto escuchando? Sí, yo le estaba escuchando a Cari. Ah, perdón. Sí, sí. Dale vos. Sí, claro, resulta interesante ver un triángulo, ¿sí? Que parece que podría ilustrar lo de las emociones, ¿no? Que le llamamos el triángulo del íntimo interés. Es decir, por un lado estoy yo, que soy el observador del mundo, ¿sí? Que quiero que algo ocurra en el mundo, ¿sí? Que sería la otra arista. ¿Para qué? Para obtener un valor, una experiencia que obviamente va a impactar en mí, ¿no? Esa relación entre el observador que soy y esa experiencia es mi íntimo interés. Entonces, toda emoción es modelada, ¿sí? Por la relación que nosotros percibimos que existe entre lo que ocurre en el mundo y ese interés, y ese valor o esa experiencia. Si yo creo que en el mundo está sucediendo algo que no debería suceder,
y que pone en riesgo algún valor o experiencia que anhelo, lo más posible es que me agarre enojo, que entre en el enojo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo tener, como observador del mundo, quiero que ocurra una conversación para ponerle límites a mi compañero de trabajo porque siempre llega tarde y yo termino haciendo más de la cuenta, ¿sí? Y el interés es ese límite, ¿no? Es decir, yo quiero defender mi soberanía personal, mi dignidad, decirle que no, poner un límite. ¿Para qué? Para ganar un montón de beneficios para mí. Es decir, salir a horario, estar más tiempo con mi familia, tener más energía para otras cosas. Eso está en el interés que quiero alcanzar como ser humano. Ahora, cuando yo sobrereacciono con algún rebusque emocional, es decir, le digo las cosas, pero también lo insulto, automáticamente ese exceso comienza a generar una realidad. Algo empieza a ocurrir en el mundo que despierta y desata otro íntimo interés, que es arreglar la situación con la persona con la cual estoy hablando. ¿Por qué? Porque siento que le dije las cosas de mala manera y se ofendió. Como se ofendió, lo que me empieza a interesar es que la otra persona me siga queriendo, me siga aceptando, siga siendo mi compañero de trabajo. Entonces la culpa aparece para mostrarme esa deuda y decir, che, lo que hiciste generó en el mundo algo que te dejó en deuda, que no es bueno para vos. Ahí puede entrar el lucir bien. Entonces, mi íntimo interés de lucir bien, que es el nuevo íntimo interés, es el que comienza justamente a hacerme sentido de forma automática y la culpa me viene a avisar de eso. Entonces, yo siento culpa y esa culpa me lleva a, por ejemplo, abrir otra conversación y pedirle disculpas o pedirle perdón. Ahora, esa culpa está creada por mi nivel de en la conciencia con C, o en la inconsciencia con ese C de mi inconsciencia con C. O sea, está al nivel de la C. A nivel de la C, es decir, desde tu buena conciencia de ser un buen compañero de trabajo y ser no sé, el empleado del mes, ponele, estoy yendo a un extremo, ¿no? Sí. De esa buena conciencia, a mí me genera la culpa. Ahora, y si voy para arriba, Sí. ¿será que esa conciencia o inconsciencia con C está creado por mi nivel o por mi tipo de conciencia o inconsciencia con ese C? Claro. A ver, lo que yo interpreto es que yo soy inconsciente con ese C de todo esto que pasó. O sea, yo abrí la conversación para poner límites, terminé enojándome, lo insulté. Y después comienzo a sentir la culpa. Y soy inconsciente de por qué siento culpa. Es decir, inconsciente con ese C. Pero si indago, me doy cuenta que esa culpa aparece para mostrarme que en alguna medida fui inconsciente con C. Porque transgredí una norma de la buena conciencia, es decir, ser buen compañero de trabajo, no armar conflictos, hacer que el otro se sienta bien. Y pregunta algo más, no te rías de mi pregunta. Verá, Fran, te quiero aclarar algo. Todas las preguntas que tengas, después mandámelas porque son buenísimas. No. En serio, yo te digo. Pero la pregunta de PCC o MCC, al quién, sí, está apuntada a que tomes conciencia con ese C de tu conciencia e inconsciencia con C y lo recrees si es necesario, o para arriba, o a que tomes conciencia de que existe una conciencia e inconsciencia y que reformules ese nivel.
Yo contesto la pregunta. Dale. La conversación es a nivel consciente con ese C. Todo el coaching es a nivel consciente con ese C. La formulación de las preguntas, incluso la existencia de la distinción conciencia-inconsciencia con C es una exploración total de la conciencia con ese C. No hay una exploración al nivel de inconsciencia con ese C. Se trabaja el coaching, y por eso hice la pregunta. El coaching se trabaja a nivel ontológico con el consciente, con C del coachee. Es más, diría incluso que hay una cantidad de herramientas lingüísticas para que el coachee encuentre el camino y construya el camino en el hacer, en la elección consciente, diría yo, en la elección consciente de un camino distinto, dado que el que está eligiendo automático no le está funcionando, ¿sí? Es llevarlo a la elección consciente de un camino distinto sin entrar en lo absoluto con el tema contextual. O sea, hay un gran trabajo en el contenido, en el tema contextual del coaching. Hay un trabajo arduo en la riqueza de las herramientas que nos está hablando Martín, para mostrarle al coachee que hay un camino disponible, ¿no? Cosa que, incluso que al final, como en todo proceso de coaching, pues es el coachee el que va a elegir si lo toma o no lo toma, ¿no? Basado en el resultado que quiere crear. Sin embargo, no hay un trabajo, o sea... Es más difícil, no sé si no... No, es que yo no lo sé, yo no sé si es más difícil o no. Quizás es más fácil porque le estoy poniendo al coachee unas herramientas para que las use, pero de lo que hemos estado viendo en Kierkegaard, a veces lo que parece más fácil se vuelve más difícil. Entonces, como mi mente me está diciendo, es mucho más fácil mostrarle su contexto para que haga la elección, de pronto ese es el camino más difícil y el camino más fácil es llevarlo desde lo que nos está presentando Martín a que elija el otro camino. No lo sé, yo ahora mismo, pues, es un gran signo de interrogación. Y la búsqueda existencialista, pregunto, filosófica de la creación del existencialismo. Bueno, a ver, en lo que hemos hablado hasta ahora no ha aparecido nada al respecto. Pero es más parecido a la conciencia o inconsciencia con ese C que a la con C. Sí, claro. El existencialismo no hace esa distinción, no la hace. Ellos, incluso desde mi perspectiva y desde la perspectiva del coaching contextual, el existencialismo comete un error filosófico, y es que el ser humano no puede ser consciente de su inconsciente. Lo que hemos estado diciendo. Elevar mi nivel de conciencia no es verme inconsciente, es saber que hay uno y saber que me manejan automático. Pero ahí estás hablando de la inconsciencia con ese C, porque si hablo de la conciencia con C, podría aprender lo que la mayoría cree que está bien o mal, o lo que yo incluso creo que está bien o está mal. Sí, es una lección, ¿no? Y por eso digo que la conciencia...
La coincidencia con C no dejan de ser juicios y creencias Sí. y paradigmas de lo que entiendo que forma parte del contexto. Eso. Y es Ahora, determinado por el contexto. La, co- pregunta. la Determinado conciencia por el con C contexto. es parte de la Matrix. Sí. Nosotros Ahora, yo con la... puedo salir, yo puedo, Claro, fíjate, yo tengo la conciencia que ponerme la máscara apoya a todos. Yo puedo no ponerme la máscara y alguien me puede tachar de inconsciente, pero yo puedo tener una creencia que me hace consciente a mí, ¿no? Yo le digo, no, el inconsciente claro. es usted que cree que con la máscara va a evitar lo inevitable. El inconsciente es usted que piensa que hay manera de salvarse, ¿no? Entonces, es una discusión en el contenido, por eso hablo es una discusión en el contenido, ¿no? Totalmente. Insisto, no sé si más fácil o más difícil, pero es una... Ahora, sostenible, esa sería mi otra pregunta, ¿no? O sea, si yo, a través de todo este proceso, un poco lo que acaba de decir Karina, ¿no? Karina encuentra algo, ¿no? Que la hace ver por qué se enoja en el contenido. ¿Es sostenible si no lo trabaja en el contexto? Es una buena, pues yo me quedo con la pregunta, ¿no? No voy a decir que sí y no voy a decir que no, porque yo trabajo muchas cosas con mi contexto y sin embargo sigo sin poder manejar mi contenido, ¿no? Yo trabajo muchos temas personales y he apoyado a personas que manejen temas personales a nivel contextual y luego cuando llega el momento de manejarlos en el contenido, pues siguen haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, es como que no, por eso digo, no puedo decir que sea que sea bueno o malo uno de los dos, o sostenible o no sostenible uno de los dos. Lo que quiero decir es que de lo que hemos estado hablando y de lo que han estado hablando ustedes en esta casi hora que llevamos, pues ha sido de contenido, desde nuestra perspectiva, contenido, drama, emociones, caminos, opciones, elecciones desde lo que quiero crear, pero no hay un trabajo contextual con mi pasado, no hay un trabajo contextual de por qué pienso por qué me genera culpa esto, por qué me causa rabia esto, por qué reacciono como reacciono, que es de lo que se ocupa el coaching contextual. Claro, pero pregunta, César, ahí Sí. cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos acerca en el ejemplo que ponía Martín del abogado, ¿no? Que no se sentía pleno, no sentía la plenitud en su vida, ¿sí? Porque estaba haciéndole fiel al mandato o al dogma familiar, y una vez que hace un proceso de coaching, descubre, ¿sí? Que lo que a él le apasiona o lo conmueve es la gastronomía. Y ahí elige hacer una reelección y dejar de serle fiel a ese mandato que era parte de, si se quiere, su conciencia con C, la buena conciencia, y pasar a elegir algo o a serle leal o fiel a su elección de vida. Y en ese caso me parece que hubo que hacer un trabajo sobre el inconsciente con ese C, ¿no? No sé cómo habrá sido el trabajo interno, ¿no? Pero quizás sí hay que rever, para llegar a esa elección, cuál es el contexto que me condicionaba a elegir lo que elegí, mi contexto que me condicionaba a elegir lo que elegí, para darle lugar a una elección nueva que quiero hoy. Entonces, yo ahí... Me pregunto si o sea, yo escucho que decís, ahí hubo que trabajar en el contexto, y yo digo, o me pregunto, ¿sí o no? O sea, ¿puedo trabajar en el contenido y cambiar unos nuevos valores de lo que está bien y está mal, sin trabajar en el contexto, donde explota Fíjate, lo bien o mal?
te voy a poner mi ejemplo, porque es que es mi ejemplo personal. A mí me educaron y me prepararon académica, emocional, moralmente para manejar el negocio de la familia. Yo estudié administración, yo estudié ingeniería, yo estudié mercadeo, yo entré a trabajar a los 15 años a la empresa de mis papás y hasta los 38 años, pues yo trabajé ahí. A los 38 años empiezo a tomar una decisión de alejarme de ese negocio y creo que fue más bien una elección desde el contenido a través de la pregunta la pregunta o sea, la pregunta fue muy clara. Recuerdo la pregunta porque me la hizo mi senior que se llama eh, eh, bueno, el Poncho, eh, eh, Alfonso Herreño, y me dijo básicamente esto, me dijo, ¿por qué el único camino aceptable para ti es el camino de ser presidente de Servitud a nivel internacional? No es más bien un sueño de tu padre. Bueno, me llevó con el coaching que me haya dado y creo que era más genérico, ni siquiera creo que fuera muy nada, sino simplemente sentido común. A elegir algo distinto que me llenó plenamente, pero que durante 6 o 7 años, a pesar de que yo lo hacía con alegría y plenitud, no dejaba de cada cierto tiempo joderme, ¿no? Especialmente cuando hablaba con mi papá o cuando hablaba con mis hermanas que hacían sus comentarios estúpidos y yo reaccionaba terriblemente mal, ¿no? Ahora, cuando hago el trabajo contextual y entonces empiezo a trabajar con el contexto del niño y con el niño que quería jugar, ¿no? Que quería, sus amigos se iban a vacaciones a campamentos de tenis de Estados Unidos y el niño se iba al taller a traducir manuales de servicio y a hacer inventarios. Y entonces cuando finalmente pude trabajar ese niño que para evitar el dolor y para no pelear con los papás se inventó este contexto de la vida es aquí. No es que, o sea, mi relación con lo que ya había elegido hacer, porque ya lo estaba haciendo, ¿no? Tenía 6 años haciéndolo. Fue totalmente distinta, ¿no? De hecho empezó a suceder que ya cuando me hacían las preguntas, ¿no? Mi papá me lanzaba sus dardos y mi mamá me lanzaba sus dardos y mis hermanos me lanzaban sus dardos. Era como que... Como que pudo no cambiar el contenido, pero al cambiar el contexto... Ya pude trabajar todas esas situaciones que habiendo elegido el cambio del contenido con un proceso de coaching, se me facilitó y no se me facilitó, creo que emocionalmente hubo un giro dramático y al haber ese giro dramático en la emoción, hubo un giro dramático en los resultados de lo que estaba haciendo. O sea, empecé a bajar de peso, mis resultados en mi trabajo de coach empezaron a ser extraordinarios. O sea, realmente hubo un antes y un después de esas 3 sesiones de coaching contextual, ¿no? Que no era coaching contextual, fue un trabajo 1 a 1 con un entrenador de transformación, ¿no? Fue un básico, un avanzado y un PL de 4 días con un entrenador. Entonces, no voy a decir que no, Eduardo, pero... No necesariamente. Pero no necesariamente. Y es más, claro, la explicación que hace Martín la tiene que hacer en 40 minutos y pues fue muy simplista, pero creo que es un elemento muy importante el trabajar con el contexto o con la inconsciencia con ese C
para descubrir por qué el camino de la virtud es el camino de la virtud, ¿no? Claro, pero Eso eso es lo que... Exacto. eso es en lo que nosotros como coach contextual vamos a trabajar. Incluso te diría, nosotros no trabajaríamos como coach contextuales con el camino de la virtud. No es nuestro tema, ¿no? Es como yo siempre les digo, el drama no es mi tema. Esto es más parte del drama y del contenido, ¿no? Claro, a lo que yo iba es... ¿Te acordás que el otro día hablábamos de quién es la persona que dice que me hace feliz elegir esto a la hora de elegirlo? Si yo trabajo como coach contextual, puedo acompañar a la persona a que elija lo que le hace feliz y a que reflexione sobre quién es cuando Sí, elige lo que elige, y eso puede darle, si quiere, digamos, una nueva posibilidad de elección sobre algo que realmente lo conmueve y lo hace feliz hoy. Pero para poder llegar a ese punto de reflexión con el coachee, justamente creo que es necesario revisar el contexto. sí. Porque, por ejemplo, yo no puedo elegir algo. No, se me traba Sí el puedes. cerebro. Sí, sí, lo sé, lo entiendo. Lo entiendo. Lo que pasa es que creo que tú tienes las dos herramientas. Ahí la ventaja que yo tengo es que no tengo la herramienta ontológica. Entonces, yo veo el camino. Es más, diría, es posible que, no es posible, no. Te aseguro que caminamos el mismo camino. Lo que pasa es que yo no le tengo las etiquetas de la ontología. Ujú. La única diferencia es que yo diría que yo voy a ir de una a explorar el contexto y desde allá me devuelvo. Quizá por mi ignorancia de todas estas otras herramientas que están disponibles de otros mecanismos de coaching, ¿no? Está claro que, al menos de mi punto de vista, el propósito del coaching en cualquiera de las ramas Corriente. es que el cliente tome conciencia con ese C. Sí, ¿Sí? A veces se requiere que tome conciencia sobre sus juicios limitantes, sus creencias, y hay un tipo profundo de creencia que son digamos, su parámetro o su estructura moral, donde ahí entra la conciencia con C, que no dejan de ser juicios y creencias generadas, obviamente, durante sus primeros años de vida, que son las más fuertes. De hecho, o sea, esta historia, ¿cómo termina? Esta persona pone un restaurante y es un éxito. Y después comienza un proceso de coaching porque quiere tener la disciplina suficiente como para seguir sus programas nutricionales para bajar de peso. Aunque no era obeso, no le gustaba cómo se veía, quería alimentarse mejor. Y se dio cuenta, que creo que esto tiene que ver mucho con el contexto, que él había adquirido el hábito de comer, mucho porque comía con sus amigos, lo había aprendido del padre, que era una forma de poner en práctica la lealtad, ¿no? O sea, comer era sinónimo de estar juntos y reunidos. Y como su padre ya había fallecido, también por temas del corazón, una forma de serle leal, de evocarlo, de honrarlo, era justamente seguir su mismo patrón, claro. ¿no? Bueno, Claro. Cuando tomó conciencia de eso, pudo de alguna manera echar luz, ¿no? En ese hábito, en el para qué de ese hábito, en la fuerza que lo llevaba adelante, en la recompensa que tenía. Y bueno, pudo ser mucho más efectivo a la hora de seguir un programa, ¿no? Entonces, para mí siempre tiene que ver con tomar conciencia con C sobre distintas cosas, y en algunos ámbitos, en algunas
casos particulares, es sobre cuál es la buena conciencia que me está limitando, ¿no? Vale. Pues Vale, creo que lo más importante de lo que acabas de decir, Martín, es que al final, independientemente del mecanismo, el trabajo del coach es apoyar al coachee a que logre lo que dice que quiere lograr. Y por supuesto, pues caminos y mecanismos, pues habrá siempre, como decimos, infinitas maneras de hacerlo, ¿no? Infinitas maneras de llegar al punto. Y finalmente creo que en eso estamos todos totalmente alineados. Bueno, voy a sorprenderlo aquí, ya llevamos 1 hora y cuarto. Martín, muchas gracias por este tiempo. Y Tengo a una todos, pregunta pues, última. gracias. Pregunta, Fran. ¿Quién es Florencia? No sé. Hola, Flor, no sé quién sos, pero... Ese es alguien, Ahí está. espera, no se te oye, Florencia. Hola, ¿se oye? ¿Sí? Sí. Soy Flor, me invitaste vos, César, recién por Instagram. Bueno, pues, La bienvenida. conocí a Flor Bustos. Los conozco. Bueno. Claro que sí. Entonces, pues, gracias, Martín. De verdad Gracias que a ti, quedo César. muy agradecido por este regalo que nos haces y pues estamos en contacto muy pronto. Te mandaré, Un privilegio esto queda que grabado me hayas invitado. y te mandaré el link para que lo revises. Gracias a Genial. todos. Gracias. Y, Gracias, Fran. Gracias a todos. Florencia, gracias. El tema, te estaba mandando la invitación de otra reunión, pero que es el miércoles, pero ya te envío la correcta. Igual espero que le hayas sacado valor a esto. Muy bien. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, Gracias. hasta luego. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Bye.